Bueno, ahora vamos, señores, a ver las reglas básicas para derivar de funciones algebraicas. En videos pasados habíamos aplicado la fórmula general de la derivada. La fórmula f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función x más delta x menos la función dada f de x dividido todo para delta x. Entonces, aplicando esta fórmula general, encontramos la derivada de ciertas funciones, pero ahora, para no aplicar toda esta fórmula, porque a veces es un poco extenso, entonces hay reglas o fórmulas para encontrar la derivada de muchas expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces, veamos algunas de las reglas básicas para la derivada. Tenemos, por ejemplo, la primera fórmula. Dice la derivada de una constante con respecto a la variable x. La derivada de una constante con respecto a la variable x, esto es igual a 0. O sea, la derivada de cualquier número real o cualquiera de las primeras letras del alfabeto derivada de una constante, eso es igual a 0. La segunda fórmula dice la derivada de x con respecto a la misma variable. Esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Tenemos la número 3. La derivada con respecto a x de una constante por una variable. Esto es igual, en este caso la variable, le hemos puesto aquí la v o la b. Esto es igual a la constante c por la derivada de la variable, con respecto a la variable x. Esa es la fórmula número 3. La fórmula número 4 dice la derivada con respecto a x. Si tenemos, por ejemplo, varios términos, por ejemplo, pongámosle u más v menos w, ¿qué debo realizar aquí? Debo sacar la derivada de cada uno de estos términos. Entonces, sería primero la derivada de u con respecto a la variable x, más la derivada de b con respecto a la variable x. Y la última, menos la derivada de w con respecto a la variable x. Esa es la fórmula número 4. La fórmula número 5, una de las fórmulas principales de las derivadas, la derivada con respecto a x de una variable elevada a la potencia n. ¿A qué es igual la derivada de una variable elevada a la potencia n? El exponente n se multiplica con el coeficiente de aquí de la base. Sería n por 1, me queda aquí n. Ponemos la misma variable y a esta potencia n le restamos 1. Le quitamos la unidad, le restamos 1. Y por la derivada de la base, la derivada de b con respecto a la variable x. Entonces, esto se llama la derivada de una potencia. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos el primero, derivada de una constante 0, derivada de una variable x igual a 1. Derivada de la tercera, derivada de una constante por la variable es igual a la misma constante c por derivada de la variable con respecto a la variable x. Si tenemos varios términos, quiere decir que tengo que sacar la derivada de cada uno de estos términos con respecto a la variable x. Y la número 5, la derivada de una potencia de la variable b elevado a la potencia n. ¿A qué es igual esto? El exponente n por la base sería n por la base n. La variable b. Esta potencia n le quitamos 1 y por la derivada de la base de b con respecto a x. Esta es la derivada de una potencia. Entonces, con esas fórmulas, digamos, principales, podemos hacer algunos ejemplos
algunos ejemplos de derivadas. Podemos poner, por ejemplo, derivar las siguientes funciones. Derivar las siguientes funciones. Entonces, tenemos por aquí el primer ejemplo. Ponemos aquí el primer ejemplo. Dice, encontrar la derivada de la función y igual, por ejemplo, pongámosle igual a 5, por ejemplo. Le sacamos la derivada. Aquí es igual, este 5 es una constante, ¿verdad? Entonces aplicamos la primera fórmula, dice que la derivada de una constante igual a 0. Entonces la derivada de esta constante es igual a 0. Aquí podemos poner aquí y', o también podemos poner dy sobre dx, ¿verdad? Sí. Pongamos aquí el segundo ejemplo. Pongamos y igual, pongamos aquí 1/4. Le sacamos la derivada. Esta es una constante, ¿verdad? 1/4. La derivada de una constante, esto me queda 0. Si yo pongo, por ejemplo, y igual, pongámoslo aquí a menos 5 medios. Esta es la derivada de una constante, y', derivada de una constante me queda 0. Entonces, esa es la primera regla del cálculo diferencial. Derivada de una constante igual a 0. Si yo pongo, por ejemplo, así, el número 4, pongámosle aquí y igual, pongámosle y igual a x. ¿Cuál es la derivada de esa función x? Aquí, derivada de x es igual, aquí dice, derivada de x igual a 1. Entonces aquí me queda 1. Si yo pongo, por ejemplo, así, el número 5, pongámosle aquí y igual, pongámosle 3x a la cuarta. ¿Qué fórmula debo aplicar aquí a esta derivada? Para encontrar esta derivada, a esta función, debo aplicar la derivada de una potencia. El exponente por la base la ponemos igual y esta potencia n le quito 1 y por derivada de la base, ¿verdad? Derivada de b con respecto a la variable x. Entonces, aquí multiplico directamente 4 por 3, 12. Pongo la misma variable x. Este 4 le quito 1, 3. Y por la derivada de la base, en este caso, derivada de la base, aquí es igual. Ya sabemos que la derivada de x es igual a 1, ¿verdad? Entonces, la derivada de x me queda 1. Y este valor por multiplicado por 1 me queda lo mismo, ¿verdad? Entonces, la respuesta me queda 2x al cubo. Si yo pongo, por ejemplo, pongámosle aquí número 6. Pongámosle y igual a 8x a la cuarta. Pongámosle y', aquí es igual a esto. 4 por 8 me queda 32. X, pongo la misma variable. 4 le quito 1, me queda 3. Y por derivada x me queda 1, ¿verdad? Entonces sería esta cantidad por 1 me queda lo mismo. Yo pongo aquí número 7. Pongámosle y igual a menos 3 x a la sexta, por ejemplo, la derivada. Multiplicamos 6 por menos 3, me queda menos 18. X. Y este 6 le quito 1, me queda 5. Y por derivada de x me queda 1, ¿verdad? Y esta cantidad multiplicada por 1 me queda lo mismo. Si yo pongo, por ejemplo, número 8. Y igual, pongámosle aquí 5x cuadrado menos 3x más 6. ¿Cuánto me queda esta derivada? Aquí la primera derivada, aquí aplicamos esta fórmula, la del polinomio, ¿verdad? Derivada de cada uno de los términos. Entonces aquí tengo que derivar cada uno de estos términos, derivada de este polinomio. La primera derivada, ¿cuánto me queda aquí la primera derivada? 2 por 5, 10. Le pongo x, 2 le quito 1, me queda 1, ¿verdad? No le pongo porque se sobreentiende, menos. Derivada de 3x. ¿A qué es igual la derivada de 3x? Aquí tenemos la constante por la variable. Es igual a la constante por derivada de la variable. Aquí me queda, pongo la constante 3. ¿Y cuánto me queda la derivada de x? Derivada de x ya sabemos que es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí sería 3 por derivada de x me queda 1. 3 por 1 me queda 3. Y derivada de esta constante, aplicamos la primera fórmula. Derivada de la constante me queda 0. Entonces esto me quedó 0. Entonces por tanto me queda la respuesta
y', la derivada me queda 10x menos 3. Número 9, pongámosle y igual 2 menos x cuadrado más 6x al cubo menos 3x a la cuarta. ¿Cuánto me queda esta derivada? Aquí, derivada de cada uno de los términos. Derivada de una constante, me quedó 0. Derivada de menos x cuadrado sería 2 por menos 1, me queda menos 2. Pongo la misma variable. Y este 2 le quito 1, aquí me queda 1, ¿verdad? Más. Derivada de esta del tercer término, me queda 3 por 6, 18. Le pongo la x. Y 3 le quito 1, me queda 2. Menos, ¿verdad? Aquí me queda 4 por 3, 12. Le pongo la misma variable y este 4 le quito 1, me queda 3. Por derivada de x me queda 1, ¿verdad? Y esa derivada por 1 me queda lo mismo. Entonces ahí tengo la respuesta. Pongamos el número 10 aquí. Ponemos y igual, pongámosle 1 menos 5x a la cuarta. ¿Cuánto me queda esta derivada? Derivada de una constante, 0, menos 4 por menos 5. 4 por menos 5 me queda menos 20. Le pongo la variable x. Y a este 4 le quito 1, me queda 3. Y derivada de x me queda 1. Y esta derivada por 1 me queda lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Espero que les haya gustado el video. Denle like, por favor compartan con sus compañeros y suscríbanse al canal. Muchas gracias.